Bueno, hola, ¿cómo están? Aquí Fabio de ESIM, es un gusto saludarles. Y bueno, hoy queríamos compartir un espacio primero con Manrique Umaña, que bien conocido, compañero de la casa, emergenciólogo costarricense, trabaja en el Hospital San Juan de Dios. Y hoy tenemos la presencia muy especial de Paco y de Carmen, que bueno, tuvimos la oportunidad de tenerlos con nosotros trabajando hace 6 años aquí en Costa Rica, para los que no lo saben. Luego ellos volvieron a España, facilitaron mucho lo que es la incorporación y la práctica de medicina de emergencias en España, y actualmente son los encargados de la organización de uno de los congresos de emergencias que se está volviendo más importante a nivel mundial, que es Incrementum, del cual este año participamos, y la idea es, Dios mediante, poder estar por allá en abril en Murcia, del 22 al 24, compartiendo con ellos y con una amplia gama de speakers internacionales de muchísimo renombre. Y entonces, bueno, este espacio queremos conversar un poquito de cómo ha sido la experiencia, y al final también tratar de invitarlos y convencerlos a que participen con nosotros en Incrementum el próximo año. Bueno, Manrique, ¿cómo estás? Bien, bien, encantado de acompañarlos. Qué bueno. Y Carmen, Paco, ¿cómo han estado? Bien, encantados de estar aquí con vosotros. Es genial estar con nuestra familia tica. Perfecto. Bueno, Manri, vamos a hablar un poquito de lo que es enseñanza en emergencias, ¿verdad? Y bueno, vos desde hace muchos años has sido de los pioneros, digamos, en lo que es la educación en emergencias y la utilización de modos disruptivos en emergencias, ¿verdad? Contanos cómo fue el inicio, cómo fueron los primeros pasos en este camino de la docencia en emergencias. Sí, ya hace unos añillos, digamos, de eso. Ahora conversábamos un poco acerca de lo importante que es la ventana de transferencia de conocimientos que se ha ido acortando mucho en los últimos años con el advenimiento de las redes sociales como instrumento para educar, para difundir conocimientos, para compartir opiniones, experiencias, etcétera, para hacer conexiones con gente de todo el mundo, no solo gente a nivel local. Y eso nos ha permitido también de crear lazos y estrechar lazos con emergenciólogos, con gente que piensa muy parecido a nosotros en múltiples países del mundo. Y eso lo hace, la verdad, súper, súper provechoso. Entonces, la Sí, experiencia ha sido genial desde ese punto de vista. claro, la verdad es que desde hace 6 años mantenemos relación, ¿verdad? Cuando vinieron acá a Costa Rica. Y bueno, Paco, Carmen, bueno, un gusto que están acá con nosotros, un gusto seguir compartiendo con ustedes. ¿Y cómo eran Paco y Carmen en aquel momento antes de venir a Costa Rica? ¿Qué pensaban? ¿Qué expectativas tenían? Eran dos pequeños residentes de cuarto año, eh, muy cerca de terminar ya la residencia. Recordemos que en España no se va a empezar la especialidad de emergencias a partir del año que viene. Entonces queríamos probarnos en un servicio que fuera puramente de emergenciólogos y era de los últimos meses de residencia que teníamos y decidimos ir a probar a vuestro servicio. Y bueno, fue espectacular. La expectativa es verdad que era simplemente ver un servicio de emergencias que trabajase con emergenciólogos, pero la realidad fue... Sí, la realidad fue muy diferente. Yo a mis residentes siempre les digo que fue lo que cambió nuestra vida a nivel de nuestra profesión e incluso un poco de lo que nosotros somos y de quién nos consideramos. Nosotros, yo voy a ser muy sincero, veníamos de Europa, íbamos a un servicio a Costa Rica y no sabíamos un poco qué es lo que nos íbamos a encontrar. Y cuando llegamos nos vimos un poco abrumados porque era una medicina futurista para nosotros. Había muchas técnicas, muchas cosas que nosotros aquí no hacemos en nuestros servicios de urgencia, pero sobre todo lo que nos impactó fue el mindset, fue la mentalidad, los procesos mentales que teníais allí y la docencia. Nosotros conocimos allá a nuestro primer mentor, que fue Manrique, que aún a día de hoy, después de tanto tiempo y después de estar ya trabajando como juntos, sigue siendo en la distancia. Y fue la primera vez que nosotros comprendimos que mentorizar era no solamente enseñar, sino acompañar en el proceso y sobre todo ayudar a generar librepensadores, gente que fuera capaz de cuestionarse todo, de no hablar desde la experiencia
y eso fue lo que nos trajimos de allí. Fundamentalmente fue un cambio de Claro, paradigma. punto de inflexión. Cada paso que dábamos tenía un porqué detrás. Cada cuestión que generábamos, cada manejo que teníamos con el paciente, siempre había con un porqué y siempre desde la humildad. En ningún momento nadie nos hizo sentir estúpidos por hacer una pregunta, ni nos hizo sentir pequeños, solamente nos hicieron sentir que estábamos en un sitio de confort donde la gente lo que quería era que pensáramos y que evolucionáramos. Y eso para nosotros fue impactante. Qué bueno, sí. Y Marie, cómo es el día a día de la capacitación en emergencias? O sea, cómo visualizas esa parte? Y obviamente conectando con esto de la mentoría, ¿verdad? Que al final de cuentas termina siendo no solo un proceso de un momento con un paciente, una época, digamos, del año, una rotación, sino que luego genera lazos que perpetúan, ¿verdad? Ese enlace y que generan conocimiento y luego transferencia de conocimiento. Porque a de cuentas la mentoría también aprende el que está siendo mentoreado y aprende muchísimo el mentor también del trabajo también de la persona que aprende con él. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo lo has vislumbrado? Sí, este es un concepto interesante. De verdad, yo, a ver, me era completamente ajeno cuando estaba en la escuela de medicina, ni siquiera durante la residencia puedo decir que fue pues un proceso en que yo que conociera o en el que estuviera involucrado. Nuestra cultura no es tanto de tener mentores, pero es algo que conforme uno se empieza a formar en docencia, se da cuenta que es un proceso que de verdad vale la pena, tiene muchísimo valor. Es una relación que es bidireccional, no es solo el estudiante y el profesor, sino que es una relación en la que ambos se nutren y ambos crecen. Es ese acompañamiento, es esa guía constante, donde hay una relación donde pues, claramente el mentor busca que la otra persona pues tenga tenga éxito, digamos, en su carrera, en todos los proyectos en que se involucra y etcétera, pero que también lo van nutriendo a uno, va generando esa relación de amistad, como decías vos, de acompañamiento, y se vuelve tremendamente provechosa. En realidad uno pues empieza a compartir no solo formas de pensar, conocimientos, etcétera, va pues interrelacionándose desde el punto de vista profesional, y pues desde el punto de vista personal también uno va generando amistades y que trascienden inclusive la carrera. Entonces, la verdad es un proceso que probablemente deberíamos tener más en nuestras vidas y que pues en general nos ha costado un poco adoptar esa cultura. Y Paco y Carmen, el impacto, digamos, de la rotación en nuestro país, digamos, ¿cómo fue llevar esa experiencia luego a la práctica clínica diaria en un entorno que probablemente tiene sus matices distintos al nuestro, pero que claramente esa estructura de pensamiento, ¿verdad? Se aplica en todos los entornos de la medicina de emergencias. Pues es curioso porque era 2019, no era el siglo pasado. Y para nosotros era totalmente algo nuevo oír hablar de algo que se llamaba FOMET, que era enseñanza de libre acceso, que fue una de las cosas que más nos impactó. Porque nosotros veníamos de una forma de estudio que era a través de libros. En España se habla mucho bueno, se utiliza mucho en el servicio de urgencia un libro que se llamaba Jiménez, que se llama Jiménez Murillo. Es un libro que tiene muchísimas cosas buenas, pero es verdad que, como en todos los procesos de libros, pues hay una Mm. desactualización con el tiempo. Y de repente descubrimos un mundo que no conocíamos, que estaba al acceso de un clic en un mundo totalmente tecnológico y que hacía que cualquier persona que estuviera interesada pudiera estar actualizado día a día si quería. Me acuerdo que Manrique nos decía algo así como que hasta donde él recordaba, España estaba unida al resto de Europa y del mundo por una cosa muy pequeñita que se llamaban Pirineos Ujú. y no éramos una isla en medio del Pacífico perdido de la nada, que el mundo era mucho más grande que lo que sucedía en nuestra ciudad, nuestro país e incluso nuestro continente y que en ese momento pues era bastante sencillo con todo este movimiento FOAM llegar a todos estos recursos diariamente. Yo creo que eso fue lo que nos trajimos que más nos impactó, una forma de estar actualizado, de que otras personas que ya estaban introducidas dentro del pensamiento en emergencia, que publicaban todos los días y que hacían un gran trabajo, tuvieran un conocimiento que era accesible
a un solo clic. Y eso cuando lo trajimos aquí, empezamos a instaurarlo dentro de nuestro proceso, dentro de nuestro día a día, cambió totalmente la forma que teníamos de estudiar. Exponencialmente subimos muchísimo nuestro conocimiento, exponencialmente eso nos abrió la posibilidad de viajar, de ir a algunas conferencias, algunos cursos a nivel internacional que educaban y enseñaban de una manera diferente. Y yo creo que ese fue el mayor impacto que tuvimos. De repente el mundo pasó a ser nuestra ciudad, nuestro país, a algo totalmente global, en el cual cualquier persona, aunque estuviera en la antípoda, en el otro lado del planeta, si había algo que podía impactar en mi paciente de una manera directa, aparecía a los segundos dentro de Sí. nuestro sonar, de nuestro radar. Pasamos, digamos, de un modo más pasivo de aprendizaje o más, no sé, al que siempre habíamos estado acostumbrados a hacerlo de una manera muchísimo más enriquecedora para nosotros, visitando diferentes conferencias, participando en otros eventos, cosas totalmente distintas a aquellas que habíamos visto. Entonces, claro, para eso es que encima no solo lo hacíamos por formarnos como médicos y demás, sino que encima lo disfrutábamos muchísimo. Entonces fue un cambio increíble y de hecho a mí incluso fue lo que me dijo que sí, que tenía que probar a trabajar en esto y dedicarme a esto sí o sí. Vamos, que para mí sí que cambió muchas cosas. la ruta. Luego, además, entendimos que aunque tú viajes, aunque tú estés en contacto con FOM, con cursos, con diferentes recursos, no tienes que quedarte con todo lo que viene de uno de esos recursos. Al final, si eres capaz de Mm, pensar y de entender y tener un mindset propio, tú vas cogiendo aquellas cosas que necesitas o que te sirven para tu medio, para tu profesión, para tu contexto de cada uno de estos. Y eso incluso lo hace más enriquecedor porque no lo que sirve en Clínica Mayo o lo que sirve en Costa Rica, en San Juan de Dios, a lo mejor sirve en mi medio. Yo trabajo en una unidad mm. extrahospitalaria, pero muchas de las cosas que utilizáis las puedo adaptar a mi medio y muchas de las cosas que utilizáis en otros lugares las puedo adaptar a mi medio. Si solamente mido mi medio, estoy cegado. Si miro un medio más amplio, más global, eh, mis pacientes se van a beneficiar de muchas más cosas. Para mí fue el gran conocimiento, el pasar de ver algo pequeño a algo más grande, más global. Y yo creo que eso es también lo importante del proceso de mentoría, ¿verdad? Que al final de cuentas el conocimiento está ahí, ¿verdad? O sea, el llegar al conocimiento y leer artículos y leer distintos podcasts o leer, digamos, distintos blogs o lo que sea, eso tiene acceso a todos, pero el cambio en la mentalidad, el cambio en los procesos, el cambio en la conducta, que al final de cuentas es lo que realmente genera un impacto. Y no sé, Marvi, ¿cómo te sentís después de 6 años ver a Carmen y a Paco, la evolución que han tenido, el proceso de pensamiento y bueno, y de lo que vamos a hablar en un poquito, luego los proyectos en los cuales han incursionado que han venido realmente a cambiar, digamos, y a impactar la práctica diaria de muchas personas, no solo en España, sino ahora alrededor del mundo. Es que es súper interesante, la verdad. Bueno, aparte que los quiero uno muchísimo, ya de muchos años de tener una relación de amistad cercana y nos hemos estado viendo, o nos vemos en España, o vienen acá, o nos vemos en alguna conferencia en alguna parte. Eso ha sido súper enriquecedor. Pero aparte de eso, yo me veo inclusive de años atrás, en el 2011 fue la primera vez que fui a una conferencia internacional eh, y fue lo mismo, fue encontrar a un grupo de personas, o sea, estar inmerso era ICEP, la reunión del Colegio Americano de Medicina y Emergencias, y estar inmerso en un lugar donde hay 7.000, 8.000 personas que les encanta lo mismo que le encanta a uno, que piensan como uno, e inclusive encontrarse adentro de ese grupo un montón de personas muy disruptivas que tienen ideas muy novedosas, que le comparten uno las experiencias. A ver, los norteamericanos han estado haciendo medicina de emergencias desde los años 70. eh, Paco y Carmen, que son de España, bueno, arribita está Gran Bretaña, donde ellos inclusive, creo que del 69 o 70 también, empezaron con la especialidad. Entonces, uno puede aprender de gente que tiene muchísimos años de ventaja de hacer esto, no solo de hacer medicina de emergencia, sino que aparte de eso, de mejorar mucho la parte de docencia, transferencia de conocimientos, ahora con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el utilizarlas para, para agregarle valor a lo que uno eh, pues genera, digamos, desde el punto de vista contenido o inclusive cura y comparte a nivel de redes sociales.
Pues genial, o sea, yo un día de estos, viendo el video que habíamos grabado con Paco y con Carmen Ujú. acá cuando estuvieron de visita en el país, la verdad, aparte de los cambios físicos que todos tenemos, digamos, de un par de años más, en general era increíble porque la verdad, desde el punto de vista de las experiencias que han tenido, de lo que han implementado en sus vidas profesionales, en sus trabajos y etcétera, la verdad, te queda uno impresionado. O sea, yo creo que esa curva de aprendizaje ha ido, pero increíblemente hacia arriba, exponencial. El crecimiento ha sido genial y de verdad que súper orgulloso de ellos, contentísimo de que hayan, pues, de que se haya sembrado aquí en el país una semilla y que haya, pues, germinado, florecido en los años siguientes. Bueno, Y, entonces esto y, es... ah, perdón, Mm. y yo creo que sí que es importante una cosa y es que hay que poner muy en valor el impacto que puede tener un buen mentor en la docencia y en el profesional. Yo creo que uno no es capaz de comprender lo importante de un buen mentor docente hasta que encuentra a uno, porque eso puede cambiar totalmente tu carrera. O sea, tienes contacto con mucha gente de la que aprendes. Cosas buenas, cosas no tan buenas, pero tienes contacto con mucha gente que te da, y que te da feedback, que te impacta, pero cuando llega un mentor, alguien que realmente dices tú, un momento, esto no es lo normal, no es lo que estoy esperando, realmente eso puede suponer un clic en tu carrera y catapultarla. Y sobre todo, no tanto por lo que te puede aportar, sino por los caminos que te abre. Muchas veces un mentor no es tanto una persona que te dice, ve por aquí o ve por allí, sino que lo que hace es simplemente decirte, mira, aquí tienes todo este abanico de Te posibilidades y orienta. todas están a tu disposición. Creo que todo el mundo que trabaja en emergencias debiera de buscar esa figura. Si no la tiene en su medio, debiera de buscarla activamente, porque de verdad cuando encuentras a alguien que te acompaña y te muestra esos diferentes caminos, tienes gran parte de tu camino hecho y sobre todo tienes un medio seguro de que el burnout va a llegar mucho más tarde. y justo eso estaba yo, iba a desarrollar, digamos, en el sentido de que qué bonito ver cómo el proceso de mentoría, como decíamos al principio, desarrolla al mentor, desarrolla a los a los que participan del proceso de mentoría y además permite que el proceso sea tan dinámico que luego uno vea estos crecimientos gigantescos como el que ha tenido Carmen y Paco, al punto de que ahora vamos a hablar de lo que han desarrollado, lo que han generado y es la conferencia Incrementum, que bueno, ya la primera edición fue este año en Murcia, España, en marzo. Tuvimos la oportunidad de participar y bueno, ya tenemos confirmación de fechas para el próximo año. Hay una gran expectativa en muchos de los especialistas en medicina de emergencias y mucha de la gente que participa en medicina de emergencias para poder ir de nuevo o ir por primera vez. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo nace Incrementum? ¿Cuál es el racional detrás? Y hacia dónde vamos con Incrementum? Bueno, pues después de visitaros en Costa Rica, empezaron a surgir las posibilidades de viajar fuera de España a conocer estas conferencias, a conocer eso, muchos más eventos de diferentes características de las que habíamos visto nosotros. Bueno, fuimos a Essential, bueno, hemos participado en Resus X, hemos experimentado muchos de los eventos más reconocidos así a nivel mundial. Y nosotros estábamos siempre encantadísimos con eso y siempre pensábamos cómo aportar esto a nuestra gente, cómo trasladar esto que a nosotros nos ha impactado tanto, que nos ha cambiado tanto, a nuestro medio, en un medio que a lo mejor lleva muchos años en la misma dinámica y que quizá podríamos aportarle algo de eso, de algo diferente, algo que guste, algo que impacte, algo innovador, disruptivo, que sea interesante y que sea atractivo para todos. Porque entendíamos que a lo mejor no todo el mundo tenía la posibilidad de irse una semana a Estados Unidos en mitad de su jornada o lo que fuese. Y así empezamos a tantear la posibilidad de generar algo aquí. Fue en uno de los congresos en los que empezamos a preguntar a los ponentes si les interesaría formar parte de algo que todavía no tenía nombre ni, ni tenía nada en España y la sorpresa fue que muchos de ellos no solo dijeron que sí, sino que le apasionaba la idea de poder formar parte de algo así. Además, aprovechando que iba a empezar la especialidad de emergencia en nuestro país y demás, nos parecía un momento crítico perfecto para,
para atraer pensadores de emergencia de renombre mundial a mostrarnos cómo ha sido su experiencia, cómo lo hacen ellos, ¿no? ¿Mm? Mm, Para aprender a mm, enseñar. Tal vez sí, ese sea el punto. No es tanto el conocimiento teórico, porque tú lo decías antes, eso está al acceso de cualquier persona, pero aprender a enseñar es algo que tiene que hacerse activamente. Entrenamos cómo manejar una parada cardíaca, cómo colocar a un paciente de ECMO, cómo intubar a un paciente, cómo hacer una toracotomía de emergencia, pero no entrenamos tanto como enseñar. Y eso es fundamental. No, enseñar no es algo que te venga, es algo que se entrena todos los días. Y es muy interesante ver cómo gente que lleva mucho tiempo enseñando de muchas maneras, muchas de ellas online, con mm, podcast, con blog, con diferentes formas, cómo han llegado a enseñar a ser tan impactantes, tan efectivos, tan motivadores, tan inspiradores en ese proceso. Yo siempre le cuento esto cuando me preguntan de incremento. Yo estaba un poco cansado de cambiar 3, 4 turnos para poder ir a una conferencia, sentarme y a los 10 minutos de estar sentado estar preguntándome por qué había cambiado esos 3, 4 turnos. Creo que la docencia 2025 no puede ser aburrida, tiene que ser divertida. Llevamos toda nuestra vida estudiando como médicos y nos queda el resto de nuestra vida estudiando como médicos. Si nuestro trabajo ya muchas veces nos genera burnout, si la docencia, que es lo que tiene que inspirarnos y hacer que sigamos aprendiendo, nos genera aburrimiento, mal vamos. Entonces, creo que uno de los grandes puntos que la docencia tiene que seguir enfocando y que ya hay mucha gente que lo hace y nosotros tenemos que aprender de ello, es eso, es que el entretenimiento y la docencia son dos partes del mismo proceso. mm, No puedes separarlos. no puede estar Ese es separado. el espíritu de Incrementum. Claro, y bueno, nosotros lo vivimos este año, y bueno, Manri tuvo, siento yo, un privilegio gigantesco de estar al lado de grandes ponentes internacionales de muchísimo renombre, que justamente creo que el modelo que los hace distintos es justo lo que acaba de decir Paco, ¿verdad? Es la forma de enseñar, ¿verdad? La forma de transmitir conocimiento. Entonces, Marry, ¿cómo fue estar en ese panel, ser acompañado de personas de tanto renombre en la educación, y ver el impacto que ustedes causaron en la audiencia hace pocos meses? Literalmente es algo, es lo que llaman career changing, es un evento de esos que uno dice, mira, único en la vida. O sea, el estar con gente que uno, pues, de pronto conoce en otros medios, que los admira, que uno dice, pucha, si yo quisiera ser en adelante mejor como profesional, quisiera ser como él o como ella, alguno de todos los que estaban en ese escenario. Entonces, la admiración es enorme. Y verlos, no solo verlos a todos en el escenario, sino poder sentirse parte de eso, disfrutar con eso, convivir con ellos. Pues la experiencia fue increíble para mí. Eh, Uno de pronto ha estado en algunos otros congresos, en otras latitudes, y no es que no lo disfrutan, ni mucho menos, pero la experiencia en Incrementum fue de verdad muy distinta a la que yo haya visto en cualquier otro congreso. Me recuerda mucho la experiencia de haber estado en SMAC. Son conferencias muy disruptivas. Lo que mencionaba Paco ahorita, la parte del entretenimiento, es que sentarse y escuchar nada más a, a speaker tras speaker dando una conferencia súper rígida donde nada más se para en un púlpito y habla acerca de su conocimiento y su experiencia, y el que sigue hace lo mismo y el que sigue hace lo mismo. Llega un momento en que uno dice, no, no se puede con eso. O sea, el tener mucha dinámica en el escenario, cambiar la forma en que uno da las charlas, hacer debates, hacer simulaciones, hacer, qué sé yo, paneles donde se discutan ideas, se converse, es muchísimo más provechoso, enriquecedor, quiebra un poco ese molde tradicional de la conferencia, y lo hace de verdad mucho más provechoso para la gente que está ahí en el auditorio. Definitivamente pararse al frente de ese auditorio con, no sé, 800 personas, creo que había la vez pasada, o tal vez puede que el número lo tenga mal, pero bueno, por ahí andaban. La verdad fue increíble, fue muy, 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 muy provechoso. De verdad agradecido, de verdad que lo tomen a uno en cuenta, para poder compartir un rato esta experiencia allá, y la verdad, ansioso de que llegue el del año entrante para ver si repetimos.
Eso que dice es síndrome del impostor, que no te engañes, Fabio. Manrique está exactamente donde tiene que estar, nadie le ha regalado nada. Claro. Nosotros hubiéramos subido a Manrique a ese escenario por Si un no lo tema mereciera. simplemente de amistad. Manrique, yo creo que en habla latina, en habla española, es uno de los mejores comunicadores, si no el mejor comunicador en emergencia. Esa es mi percepción. Yo no he subido, ninguno de nosotros dos, ni Incrementum como tal, porque somos un comité organizador muy grande, hubiéramos subido a Manrique simplemente por un tema de afinidad. Entonces, el impacto que tiene Manrique en un escenario ahora mismo en habla latina es enorme. Sí, yo me uno porque yo, bueno, yo lo he comentado con Enrique a veces y yo lo acompañé al primer teaching course que hicimos. Me acuerdo que fuimos a Baltimore hace muchos años y, y yo de primera mano lo puedo decir, he visto la evolución de Manrique desde el puro principio y claramente ha sido una persona que se ha desarrollado en el campo, que realmente ha trabajado por eso y que realmente cada día trata de impactar la vida de mucho paciente a través de tantos personas que hemos sido sus pupilos. Yo me uno, yo hice la residencia con él, con, en un servicio de profesionales que son extraordinarios, que si tuviera que mencionarlos a todos, pero bueno, siempre mencionaré al doctor Villalobos, al doctor Chaverri, a Manrique, que siempre estuvieron ahí para mí. Y yo desde la perspectiva de asistente de Incrementum, debo decir que justo, porque quizás el que estuve más relajado en esos días fui yo, probablemente Paco y Carmen estaban muy al tanto de lo que estaba pasando, Manrique estaba muy al tanto de estar ahí y las conferencias y qué se venía y cómo iba a ser, quizás yo el que estaba más relajado, y yo lo que puedo decir es que realmente es una experiencia distinta, es sentirse en un lugar, como decíamos al principio, donde hay mucha gente que piensa igual que yo, gente que vive lo mismo que yo, sentir que yo no estoy solo en el mundo y que las batallas en emergencias no son solo mías, sino todas las compartimos. Y la conexión que se tiene en Incrementum con los speakers es increíble. Yo tuve la posibilidad de hablar prácticamente con todos, de tener un espacio con ellos, de conversar, y no de la charla, no de lo que enseñaron, sino simplemente de una perspectiva humana, poder tener contacto con ellos y eso también trasciende y va más allá y por eso se pasa a ser un congreso, ¿verdad? A ser realmente una experiencia que puede impactar la vida, la práctica clínica y el día a día de cada una de las personas que va a la conferencia. Entonces, creo que para ir finalizando, me parece muy importante poderlos invitar a todos, ya que tienen la noción de qué es Incrementum, cómo es la participación en Incrementum, que no se queden con solo lo que nosotros estamos diciendo, sino que también puedan aventurarse a vivirlo, ¿verdad? Es una experiencia lindísima ir y compartir. Pero bueno, Carmen, Paco, les dejamos el espacio para que nos inviten, nos cuenten qué se viene y poder, ojalá, estar allá con ustedes en unos meses. Bueno, decir que esperamos a todo emergenciólogo apasionado de su trabajo del 22 al 24 de abril en Murcia, en el Auditorio Víctor Villegas, nuevamente. Y que las expectativas, entre otras, son que la gente pueda llegar a agradecer el hecho de asistir presencialmente a una conferencia como esta por la capacidad de estrechar lazos con otros profesionales, de lo que hemos comentado antes, de sentir pertenencia a un sector y sentirnos bien con ello. Sí, además es de manera entretenida, atractiva y con muchísimas simulaciones en el escenario, con estaciones donde tocar, entrenamiento, donde poder participar. Si además podemos generar espacios para que eso, todas esas cosas se lleven a cabo tanto dentro del escenario como en los espacios de fuera, estaríamos contentísimos de que la gente pudiera disfrutar de algo así. Incrementum no es un evento más. No vamos a dar ningún tipo de aperitivo por nuestra parte porque queremos que sea sorpresa. Incrementum es sorpresa. Da igual lo que la gente que vaya allí piense que va a ver. No os esperáis lo que estamos preparando. De verdad, estamos trabajando súper duro para que la gente llegue allí y disfrute de algo diferente. Cualquier cosa que podamos hacer por cualquier persona del mundo de emergencia, sea médico, enfermero, técnico, paramédico, no es igual. El emergenciólogo es emergenciólogo independientemente de cuál sea su trabajo. Cualquier persona a la que podamos ayudar a formar parte de Incrementum, estamos totalmente dispuestos a hacerlo. Nuestro contacto está en la web, incrementumconference.com.
escribirnos que haremos lo posible porque cualquier persona que quiera estar allí, venga, disfrute y viva esta experiencia. Perfecto. Y yo Manri, un mensaje de cierre. quisiera agregar, porque me parece que no lo hemos mencionado, Murcia es una ciudad bellísima, la gente es increíblemente amable, la gastronomía es totalmente de otro planeta, es espectacular. Ahora Así sí. es que si no han ido a esa parte de España, vale la pena. O sea, el auditorio es increíblemente bonito, pero aparte de eso, el contacto con la gente en el día a día, en los lugares a los que uno puede visitar, que son muy cercanos, la ciudad en sí, como les decía, la gastronomía, etcétera, vale la pena. Es una experiencia, no es solo asistir a un congreso. Ojalá se tomen unos días más para disfrutar de la visita a esa zona. Total y completamente recomendado. Bueno, perfecto. Entonces, con esto, creo que resaltar básicamente la importancia de los procesos de mentoría, ¿verdad? El desarrollo del mentor y el desarrollo de las personas que reciben la mentoría realmente le da otro nivel a la relación e impacta directamente en la vida de cada uno que participa del proceso. Y obviamente esto al final se traduce en beneficios para pacientes, que al final de cuentas es el motivo por el cual hacemos todo. Entonces, de parte de nosotros en ESIM, agradecerles el espacio, agradecerle a Manri, agradecerle a Paco, a Carmen, y agradecer por el esfuerzo que implica poner una conferencia de este calibre a las manos nuestras, y de verdad invitar a todos para que puedan acompañarnos del 22 al 24 de abril del año entrante en Murcia, España, los mejores speakers de emergencias. Y de nuevo, no es realmente solo una conferencia, realmente es una experiencia que podía cambiar la vida de muchas personas, impactar la vida de muchas personas como así lo hizo con nosotros. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes por estar acá, y bueno, esperemos vernos en Murcia en abril del próximo año. Pura vida. Muchísimas gracias, pura vida. Hasta Encantado. luego.